esta carta hermosa, ¿no? Este evangelio tan maravilloso del apóstol Juan, el apóstol más joven de los discípulos de Jesús, y también fue el último apóstol que estuvo vivo. Amén. Y también fue el primero en seguirlo al Señor. Así que bueno, el discípulo amado. Tantas cosas tenemos para decir sobre esta obra maravillosa. Y cómo Juan apunta a la divinidad de Cristo, a mostrar verdaderamente quién es el Señor, ¿no? Y yo titulé este mensaje: el hombre siempre busca una excusa para no creer, aunque la evidencia sea abrumadora. Un título bastante largo, pero consideré que era un título apropiado justamente para este mensaje. El hombre siempre busca una excusa para no creer, aunque la evidencia sea abrumadora. Recordemos que Jesús, al llegar a la fiesta a Jerusalén, Él va al estanque donde se encuentra con un paralítico. Seguimos en la misma historia donde el Señor va y lo sana sin que este paralítico pusiera su fe en Jesús, sin que conociera a Jesús. El Señor muestra misericordia y lo sana y le dice: toma tu lecho y anda. Este hombre se levanta y se va, y en eso las autoridades, los religiosos judíos, los opositores de Jesús, al ver a este hombre, se enojan porque este hombre estaba haciendo algo indebido según las tradiciones, no según la Biblia, pero sí según las tradiciones que ellos habían argumentado, un circo alrededor del día del Señor. Y le preguntaron por qué hacía eso, y él le dijo: el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién fue el que te sanó? Empezando a indagar a este hombre, y dijo: no sé. Señor después lo encuentra a este hombre en el templo y se revela a él que era Jesús. Este hombre va a las autoridades y le dice: la persona que me dijo, tal vez excusándose, tal vez sacándose el problema, yo no tengo nada que ver con este hombre, pero el que me sanó, 38 años postrado y recibiendo un milagro y actuando de esa manera, ¿no? Fue y le dijo a las autoridades: el que me sanó se llama Jesús. El Señor nada hace sin propósito, todas las cosas obran y orquestan según su plan. Amén. En ese momento las autoridades atacan al Señor por lo que Él había hecho. En ese momento el Señor despliega y trae a revelación a los oyentes, a nosotros, al mundo entero, quién es Él. Directamente desde su boca, directamente su palabra. Y Él le muestra que Él no había violado el día de reposo, porque el día de reposo fue creado para los hombres, para que adoraran y buscaran a Dios, pero no para Dios. Y Él diciéndole: yo trabajo como mi Padre trabaja. En ese momento Él se estaba haciendo igual a Dios. Yo y mi Padre y el Espíritu uno somos. En ese momento las autoridades, ya enojadas por la blasfemia o por violar el Sabbat, ahora doblegaban su esfuerzo y su enojo cada vez era más elevado hacia Jesús, porque creían que lo que estaba diciendo era una blasfemia. Esta semana, mientras tuvimos el día jueves en el estudio que estamos viendo un panorama del Antiguo Testamento, estuvimos viendo Josué, Jueces y Ruth, y algo que nos llamaba mucho la atención es cómo Dios
al rescatar al pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida por medio de Moisés, y cómo ellos son enseñados y cómo Dios muestra su mano y cómo Dios muestra su poder, guiándolos, guardándolos por 40 años en el desierto por la dureza de su corazón. Fueron 40 años en el desierto por la dureza de su corazón. Y cuando ellos entran a la tierra prometida y toman posesión de la tierra por mano de Josué, y cómo es repartida la tierra y cómo ellos entran en esa tierra de bendición donde fluye leche y miel. Pero después de la muerte de Josué, nos encontramos con el libro de Jueces. Y el libro de Jueces narra la historia más triste, porque estas personas se apartan de Dios. Estas personas se olvidan de Dios. Estas personas dejan a Dios y empiezan a seguir las costumbres de los pueblos paganos. Empiezan a querer ser buena onda con los que estaban al lado y dejan a Dios. El Dios que los había cuidado, el Dios que los había guiado, el Dios que los había bendecido, el Dios que les había dado su palabra. Ellos dejan a Dios para seguir sus caminos. Y de vez en cuando Dios les enviaba un juez para protegerlos de los enemigos, para que los enemigos no lo destruyeran en su totalidad. Y así estuvieron 350 años yendo y viniendo. Constantemente se iban, Dios enviaba un juez, ese juez obraba, Dios mostraba su misericordia, volvían y enseguida volvían a irse nuevamente, y así durante 350 años. Eso muestra, eso no es algo lejano a nosotros. Eso no pudiéramos decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? No, mi hermano, que el mismo hombre que estaba ahí es el mismo hombre que está hoy. El mismo hombre que estaba en el huerto del Edén es el mismo que está hoy. Constantemente nosotros queremos alejarnos de Dios. Constantemente nosotros decimos que queremos a Dios, pero es mentira. En realidad lo que nosotros queremos a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. Pero no quiero a Dios por lo que Él es, y rendirme y despojarme de todo y decir, Señor, soy un desastre porque quiero vivir mi vida a mi manera, pero vivir mi vida a mi manera está mal. Porque todo lo que el hombre planifica, todo lo que el hombre desea, está mal. ¿Qué puede saber el hombre, hermano? ¿Qué puede saber el hombre de la vida? ¿Qué puede saber el hombre del amor? ¿Qué puede saber el hombre si no simplemente mira el mundo? Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? Ahí está Dios. Dios está dejando que el hombre viva su vida. Ahí está. Hermano, según las estadísticas, la humanidad solamente, y tal vez con error, 20 años a lo largo de la historia, en 6.000 años, el hombre no ha vivido en guerra. Después el resto de la humanidad, el hombre ha vivido matando, robando, violando, estafando, engañando, haciendo lo que siempre quiso. Así es el hombre. El hombre es malvado, por eso la palabra de Dios es clara cuando dice que no hay uno bueno. No hay quien busque hacer lo bueno. No hay quien busque a Dios. Cada uno se desvía tomando su propio camino, su propia iniciativa, su propia voluntad, su propio Dios soy yo, hago lo que yo quiero. Y estas personas, hermano, disfrazadas de religión, estaban disfrazadas de legalismo. Por eso hoy usted puede escuchar por todos lados, está la gente en sí en general cree en algo cree.
si no cree en Buda, si no cree en Mahoma, si no cree en un falso Cristo, si no cree en un falso Dios. Pero constantemente la gente dice creer, porque la gente quiere justificarse. Imagínese, mi hermano, que la gente, yo a veces cuando miro los días de la celebración de la Virgen y que la gente sale a pasear con una estatua de yeso, es irracional. Pero la gente cree que eso tiene poder. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la gente sabe que eso lo puede controlar. Yo puedo controlar esa estatua va donde yo quiero. Yo hoy la quiero poner en mi mesita de luz, la pongo en mi mesita de luz. Yo mañana quiero que bendiga la casa de la tía Pocha y va a la casa de la tía Pocha. Y así, yo controlo la situación. Pero en realidad, el Dios en el cual yo creo, soy yo, en mí mismo. Cuando tomo mis propias elecciones, estoy creyendo en mí. Y si no me gusta la vida, me la quito. Y lo resuelvo de esa manera. Y me voy aún más allá, que va a ser mejor. Porque ahí está Maradona, mirándonos desde el cielo. Y eso es lo que el ser humano cree. Y se inventa toda una historia y toda una película, amén. Pero la palabra de Dios es clara, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. La palabra de Dios no miente. Hay una sola verdad, aunque nos duela, aunque no nos guste. Y esa verdad tiene un nombre y se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando él hablaba a estos legalistas religiosos que estaban ahí disfrazados de Dios, disfrazados de Cristo, porque ellos creían en Cristo. Ellos decían que creían en la Biblia, que creían en el Dios de la Biblia, que creían en el Mesías, porque ellos estaban esperando al Mesías. Ellos creían en el Mesías, ellos creían en la palabra de Dios, ellos creían en Yahweh, ellos creían. Pero cuando de repente estaba el Dios verdadero ante sus ojos, ante ellos, lo que le produjo fue odio. Ellos querían matar a Dios. Tiempo después, ¿qué hicieron? Lo mataron. Lo mataron porque Dios quiso. Dios nos dejó ver de lo que somos capaces de hacer. Porque en realidad, ¿qué es matar a Dios? Es sacar a Dios de la ecuación, sacar a Dios de mi terreno, sacar a Dios de mi vida, sacar a Dios de mi mente, de mi corazón. Y tomar yo ese lugar. Fui creado por Él y para Él. No. Yo fui creado por los extraterrestres, para mí y solamente para mí. Y la vida va a ser lo que yo quiera y cada uno va a vivir como yo quiera. Y si no vives como yo quiero, te echo, te mato, te saco, te denuncio, te meto preso y listo. Porque yo quiero mi reino. Así es el hombre. Y estos estaban obrando de la misma forma. Y mientras más Jesús les hablaba, más ellos se enfurecían, más les enojaba. Nosotros vemos constantemente cuando la gente viene y dice yo creo en Dios y viene llorando porque de repente su vida está destruida, su matrimonio está destruido, sus hijos están destruidos, su economía está destruida y viene, Señor, sálvame, ayúdame, Dios. Y de repente la persona dice, ay, Dios me ha salvado, creo en Dios, Dios me está restaurando las cosas en mi vida. Y de repente, pero hay que vivir a la manera de Dios. Hay que congregarse, hay que diezmar como dijo Eliel, hay que hacer las cosas bien, hay que santificarse, hay que dejar las amantes, hay que dejar el porro, hay que dejar el exceso de vino. No, pero ya ese Dios no me gusta.
Porque es un Dios que me limita, es un Dios que me controla, es un Dios que me quita. No, mi hermano, es el Dios de la Biblia, en el cual si realmente hemos nacido de vuelta, Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Ya no quiero vivir yo, sino quiero vivir para Él. De eso se trata. Y mientras estos hombres oían la verdad, les enfurecía. Y no es algo distinto a lo que vemos hoy. Yo lo vivo a diario, mi hermano. Constantemente. Gente que me llama y me dice, pastor, hoy no voy a la iglesia, me duele la uña. Hermano, yo hace 20 años que me congrego todos los domingos. ¿Usted piensa que no tengo dolores de cabeza, no tengo problemas, no tengo achaque en 20 años? Pero ¿sabes qué pasa? Hay algo que es más fuerte y es más grande que es querer hacer la voluntad de Dios. No, bueno, yo soy cristiano, pero a mi manera, a su tiempo, de a poco, de a poquito. Voy como puedo, de a poquito. No, mi hermano, te estás engañando vos mismo. Te estás fabricando un falso Cristo en tu mente y en tu corazón. Ah, no, esta iglesia habla mucho del pecado, de que somos malas personas, de que somos pecadores. Yo quiero una iglesia donde me digan que yo soy un grosso total, soy un number one, soy un capo, un genio, que todo me va a ir bien y que voy a prosperar y que voy a crecer en la vida y voy a avanzar y voy a lograr todo lo que quiera, todos mis sueños, todas mis metas y me voy a ser feliz. De esas iglesias está llena, mi hermano, llena por todos lados. Busque que ni siquiera la va a buscar, esa la va a buscar a usted. Enseguida. Entonces Jesús, después de decirles quién Él era, la igualdad con Dios, su deber de trabajar, su igualdad en juicio, su igualdad en honra. Jesús dice en el versículo 30, Juan capítulo 5, versículo 30, y vamos a leer hasta el 38, pero voy a compartir solamente hasta el 36, y dice, y no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarte por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Imagínense, no le tiró un dardo, le tiró un arpón de cazar ballenas en el medio del corazón. Y Jesús pasa aquí, no porque lo que Él diga no es veraz, sino que el Señor, después de todo lo que Él les dijo, ellos seguían sin creer. Ellos seguían sin creer todo lo que el Señor le estaba diciendo. Este corazón necio, este corazón cerrado, aunque escuche las palabras del mismo Dios, seguirá cerrado.
Porque su deseo no era querer escuchar la verdad, su deseo era querer escuchar la mentira, porque la mentira concuerda con su corazón. La verdad te desnuda. Por eso dijo, mi juicio es justo. El Señor dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. El Señor mostrando su rendición al Padre, su perfecta comunión con Dios, haciendo las cosas según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a vivir una vida que nosotros no podemos vivir, no queremos vivir, no nos interesa vivir. Una vida de obediencia. Y Él vino a mostrarnos que Él es el Hijo obediente. Y todos aquellos que le siguen van a ser obedientes como el Señor, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que la obra del Espíritu Santo es hacernos como Cristo. ¿Cristo en qué sentido? En ser lindos como Cristo. Porque Cristo es hermoso, hermano. ¿Ser bellos como Cristo? No, ser obedientes como Cristo. Anhelar la obediencia, amén. Pero estas personas no anhelaban la obediencia, esas personas torcían la verdad de Dios para justificar su pecado. El Señor les revela a esta audiencia que Él es el Salvador, que Él es Dios. Y estas personas lo único que querían hacer es matarlo. Por eso el Señor dice en el 31, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Muchas personas pueden torcer eso diciendo, ¿cómo el Señor puede decir que su testimonio no es verdadero? No, su testimonio es verdadero. Para los que estaban oyendo, su testimonio no era verdadero. Ellos, a pesar de estar oyendo de parte de Dios lo que oían, ellos decían que el testimonio de Jesús no era verdadero. ¿Y sabe qué, mi hermano? No hace falta ningún otro tipo de testimonio. No hace falta más nada. Solamente con que Jesús lo diga es suficiente. No hace falta ningún otro tipo de testimonio. Pero el Señor, en su gracia y en su misericordia, el Señor trae, después de haberle hablado y haberle dicho la verdad, el Señor les ofrece, por la dureza de su corazón, más evidencia. Mire si la misericordia de Dios no es grande, ¿no? Mire si Dios no es. ¿Qué hará Dios con nosotros, con aquellos que hoy en día escuchan el Evangelio y a pesar de escucharlo, lo siguen rechazando? ¿Qué más queda después de eso? ¿Qué dice la palabra que queda? La ira. Un justo juicio. Porque pudiéramos decir, bueno, aquellos que nunca escucharon, porque se taparon sus oídos, porque no les interesa escuchar. Pero imagínense que aquellos que están escuchando y encima que están escuchando, siguen rechazando. El Señor les ofrece, por la dureza de su corazón, más evidencia. Y escuche esto. El Señor les ofrece 4 evidencias que afirman lo que Él está diciendo. La primera es la evidencia de Juan el Bautista, el precursor, el que anunció que Él venía. Dice en Lucas capítulo 7, versículo 28, Jesús le dijo, les aseguro que en este mundo no ha nacido hombre más importante que Juan el Bautista. Así que el Señor trae evidencia, trae los testigos. Ustedes dicen que lo que yo digo no es veraz, vengan los testigos. 4 evidencias, 4 testigos. El primero, Juan el Bautista, el precursor. El segundo, las obras mismas. Nosotros sabemos bien que en la vida cristiana por los frutos uno es conocido.
Amén. Muchos pueden decir, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. La pregunta es, a ver tus frutos. La fe sin obra está muerta. Amén. Lo decía Santiago. Nosotros podemos decir, yo tengo fe. Pero ¿sabe qué? Palito Ortega también decía, yo tengo fe, que todo va a estar bien. Pero esa fe no es la fe salvífica. No es una fe genuina. Amén. La tercera, la evidencia de la palabra de Dios Padre. Esto es para los solo Jesús, ¿viste que? Los solo Jesús creen que Jesús es una sola persona y el Padre es Jesús y el Espíritu Santo es Jesús. Son una misma persona en esencia, pero son tres personas totalmente diferentes. Y lo podemos ver cuando Jesús fue bautizado. Que mientras una persona, Jesús, estaba siendo bautizado, el Padre en el cielo estaba hablando y en el instante la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, venía y se posaba sobre Jesús. Tres personas, una misma esencia. Amén. Eso se llama Trinidad. La palabra del Padre. Y la cuarta, la evidencia de las Escrituras. Las Escrituras a lo largo de miles de años dan evidencia de que Jesús es Dios, de que Jesús es Dios encarnado y que Él es el Cordero que libra al pecador del pecado. Ahora, en la primera evidencia del versículo 33 al 35, dice: vosotros enviaste mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarte por un tiempo en su luz. Ahora, el propósito de Juan ya sabemos cuál era, lo vimos al inicio de esta carta. Lo vemos como el escritor Juan el apóstol habla de Juan el Bautista y cómo él había sido destinado para ser el anunciador, el presentador de que el Mesías, el que por miles de años se había anunciado que vendría a salvar al hombre del pecado, del castigo eterno, estaba aquí, había llegado. ¿Y quién es? Jesús. Aquí está. Él es este que está aquí, quien no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, quien me tiene que bautizar Él a mí, no yo a Él. Él, Jesús, Él es el Hijo de Dios. Ahora, el propósito de Juan era preparar el camino para el Mesías. Por eso Juan, cuando es presentado en la escena, ustedes piensen que la nación de Israel, que había sido escogida como el pueblo escogido de Dios, como el representante de la palabra de Dios, como la lámpara que iba a iluminar al mundo, no estaba haciendo lo que debía hacer. ¿Por qué? Porque una tarea que tenían que hacer la nación de Israel era bautizar. ¿Bautizar a quién? A los prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Los prosélitos eran las personas que no eran de la nación judía, los que se convertían a Dios, los que creían en Dios, los que venían de tierras lejanas a adorar a Dios. Esas personas eran bautizadas. Y de repente, cuando se levanta un profeta, hermano, fue de mucha expectativa, fue muy anunciado el nacimiento de Juan el Bautista.
Hacía 400 años que la nación no tenía un profeta. Ellos sabían bien lo que era un profeta. Un profeta era alguien que hablaba en nombre de Dios. Hacía 400 años que ellos estaban viviendo en silencio y de repente un hombre se levanta, hijo de un sacerdote muy importante. Y este hombre era un profeta y dice que todo el pueblo tenía a Juan como profeta. No había necesidad de que nadie dudara de Juan. Todos sabían, todos creían en Juan. Por eso Jesús dice sobre Juan, y dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. La gente se regocijaba en saber que tenían un profeta. Por eso los fariseos, los escribas, la gente iba a indagar, iban a oír a Juan, pero de repente había algo que le empezó a molestar. Fue que Juan el Bautista empezara a bautizar. El bautismo es para los que no son creyentes. Y Juan bautizaba. ¿Y qué estaba haciendo Juan? ¿Bautizando a quién? A los no creyentes que estaban arrepintiéndose de sus pecados y haciéndose ¿qué? Creyentes. Queriendo seguir al futuro Mesías que pronto iba a salir a escena. Juan era una antorcha encendida. Él ardía en su interior la verdad de Dios, la verdad de la salvación. Esta antorcha era una llama que brotaba de su interior como una lámpara de aceite que ilumina el camino hacia la luz. Juan no era la luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan era simplemente una lámpara, como muchos de nosotros, cuando venimos al camino del Señor, cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos trae a salvación, nosotros empezamos a ser una antorcha encendida en nuestro corazón. Empezamos a hablar la verdad de Dios, empezamos a anunciar a otros que están en oscuridad que hay un camino y ese camino es Jesucristo. Y nosotros le mostramos el camino. Nosotros somos una lámpara que iluminamos el camino y la persona puede ver el camino. ¿Y cuál es el camino? ¿Qué dice el camino? No sé si usted alguna vez vio el Google Mapa. Acá en La Plata es complicado porque acá en La Plata tenés todos números. 13 más 14 más 24 más 18 más 19 más. Pero si tú vas a otra parte, sales de aquí y vas allá y vas a la calle San Martín, Iraola, y tú miras el camino y la persona que está en la oscuridad ve el camino y dice, ese camino dice Jesús. Jesús es el camino. Yo no soy el camino, yo no soy la luz, solamente soy una lámpara que te ilumina y te muestra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ellos se regocijaron por un tiempo, hasta que después mataron a Juan. Ahora el punto 2 es las obras. Si vamos a Juan capítulo 10, y hoy vamos a tocar 2 puntos solamente. El precursor, que ya lo vimos, la obra, las obras, y la semana que viene veremos la palabra del Padre y las Escrituras. Si vamos a Juan capítulo 10, versículo 36. Jesús dice esto, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas,
porque dije, Hijo de Dios soy. Wow, y ellos decían que esto era una blasfemia. Escuche en el 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que creáis, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Si no hago las obras, no me creas. Pero si las hago, no me creas a mí, cree en las obras. Porque las obras hablan del Padre. Las obras hablan de que el Padre me envió. Ahora, podríamos decir, bueno, podría venir un escéptico y decir, tal vez estas obras fueron un truco de magia. Tal vez fueron un invento. Tal vez no son reales. Porque hoy en día vemos un montón de pastores haciendo curaciones que sabemos que son mentirosas. Entonces, ¿cómo podríamos decir que esas obras dan testimonio? Ahora, Jesús dijo algo de las obras y es muy importante. El testimonio de Juan el Bautista tenía un peso muy importante. Después de todo, fue uno de los hombres más grandes hasta ese tiempo. Pero ahora Jesús presenta otra evidencia. ¿Cuál? Las obras. Las obras son mucho mayor que Juan. Las obras son mucho mayor que Juan. Las obras eran más convincentes que el testimonio del mayor profeta que haya existido en todos los tiempos. La obra, hermano, las obras son una evidencia abrumadora. Es una evidencia tan abrumadora. Tal fue el caso, mi hermano, que Nicodemo fue uno de ellos. ¿Recuerdan que ya pasamos por Nicodemo? Lo vimos en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se le presenta al Señor de noche y le dice, ¿sabemos que has venido de Dios? ¿Cómo sabes que vengo de parte de Dios? Porque si Dios no está contigo, nadie puede hacer las obras que tú haces. Y Nicodemo era experto en identificar la falsedad de una obra. Y fue tan convincente, tan abrumador la evidencia de las obras que Nicodemo no tenía excusa. Nicodemo tenía que ir a encontrarse con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, le dice, aún la dureza del corazón de Nicodemo, su inconversión, igual a pesar de todo eso, Nicodemo dice, yo sé que hay algo de Dios, yo sé que tú vienes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque las obras que tú haces, si Dios no está contigo, si Dios no está contigo, nadie las puede hacer. Hermano, según eruditos, nosotros tenemos aquí decenas de milagros de Jesús, pero dice las Escrituras que Jesús hizo mucho más que aún no está escrito. Ahora, fue tan avasallante la obra de Cristo, hermano, mientras caminó sobre la tierra, que hasta algunos eruditos creen que no quedó enfermo por sanar. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina lo maravilloso de esa manifestación? Que cuando Él está entrando a Jerusalén, la gente sale a recibirlo y ponen sus mantos en el camino y empiezan a gritar, Hosana, Hosana. Pero poco tiempo después, esa misma gente que vivió, que experimentó el milagro, que comió la multiplicación de los panes y los peces,
que vio muertos resucitar, que vieron a Lázaro 4 días en una tumba pudriéndose, venir a la vida y de repente la gente decir, crucifíquenle. Aunque la evidencia sea abrumadora, aunque la evidencia sea real, aunque la evidencia sea que me está mostrando la boca del infierno y que sé que voy a ir al infierno, a pesar de todo eso, quiero seguir en mi pecado. Prefiero amar mi pecado. Lo decía el pastor Miguel Núñez, creo que esta semana o la semana pasada. Preferimos pagar las consecuencias de nuestro pecado en vez de renunciar a Él y seguir a Cristo. Quiero seguir en lo que quiero, sin importar lo que pase. No me importa. Si me voy al infierno, me voy al infierno. Pero yo voy a seguir viviendo mi vida a mi manera. Ahora, la evidencia es tan grande que Nicodemo no podía callar a esa evidencia. Incluso sus enemigos más duros, dice en Juan capítulo 11, versículo 47, que estaban acechando un complot para matar a Jesús. Dice en Juan 11:47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre no para. No para. Hace muchos milagros, muchas señales. ¿Se imagina eso? Y yo quiero terminar con una historia que después usted la puede leer en casa, que está en Lucas 16. Lucas 16, 19, para los que más o menos leen la palabra saben de qué historia estoy hablando. Y es una historia que a mí me encanta, que es una historia veraz, porque es una historia que contó el Señor Jesús, que es la historia de un rico y un mendigo llamado Lázaro. Y dice que los dos murieron. Uno fue al seno de Abraham. Podríamos decir a la presencia de Dios. Fue al cielo, fue salvo. Y el otro, el rico, el que se llenó de oro en esta vida, el que vivió para sus placeres, el que hizo todo lo que deseaba, él fue su Dios, él fue su rey, él fue el número uno en todos los sentidos. Fue campeón en tenis, fue campeón en fútbol, fue campeón, recibió todos los diplomas, todos los doctorados, todas las maestrías, fue el modelo más lindo de la tierra, fue el empresario número 1 del año, salió en la revista Forever como el hombre más rico del planeta, todo. Fue el number one. Pero, como todo número uno, también se muere. Si no, mire para atrás. ¿Saben la cantidad de generaciones que han pasado, mi hermano? Y si Cristo no viene, les tengo una noticia. Quizás no te guste escucharla, pero te lo aseguro, 100% seguro de lo que te voy a decir. Que si Cristo no viene en los próximos 50 años, 60, 70 años, te vas a morir. Tal vez algunos muy pronto, algunos tal vez tarden un poco más, pero al final de cuentas,
tú, yo y los niños que están en la escuelita y los niños que no nacieron, si Cristo no viene en estos 100 años, se van a morir. Por eso es lo importante es eso. La gente dice, a mí no me gusta hablar de la muerte. ¿Sabe qué, mi hermano? A mí me encanta hablar de la muerte. Nunca me invito a un cumpleaños, nada, porque yo lo primero que hago es hablar de la muerte y la gente como que se amarga, ¿viste? No sé, vos le hablás de la muerte a la gente y dice, oh, pastor, ya va a hablar de la muerte. Nosotros queremos hablar. No, a mí me gusta hablar de la muerte. Yo soy fan de la muerte. Porque de algo estoy seguro. Y es que me voy a morir. Y ahora, y necesito estar seguro de que cuando eso ocurra, ¿a dónde pasaré el resto de la eternidad? Necesito estar convencido que cuando eso llegue, que cuando el tren pare y diga, chu, chu, arriba, sepa a dónde voy para poder vivir en paz. Y dice que estos dos hombres murieron. Y este otro, el rico, se fue al infierno. Y estando en el infierno, dice que le habla a Abraham. Y le dice, oh Abraham, padre Abraham, qué buena onda. Se conformaba solamente con una gota de agua. Ahí nos muestra a Dios, Cristo, que es la verdad y la vida, y Él no miente, la severidad. Este hombre en el infierno anhelaba una gota de agua, mientras el vagabundo nadaba en ríos de agua, ¿sí? Manantiales. ¿Sí? Tenía lo que quería, sí, Coca-Cola, Sprite, Fanta, que quieras. Té a la mañana, café, máquina Nespresso. El otro una gota de agua. Sándwich de miga, triple jamón y queso, cualquier cosa. Y le dice, una gota solamente. Imposible. Ya está. La muerte ha llegado. El destino de cada cual se ha cumplido. Los que creyeron en Jesús van al cielo, los que lo rechazaron van al infierno. No hay tutía. No puedes creer a medias, no puedes. Oye, pero este hombre conocía a Abraham porque sabía su nombre. Así que sabía bien, pero nunca creía, pero nunca se comprometió, nunca se entregó, nunca se rindió. Nunca confesó sus pecados, nunca corrió a Cristo. Y dijo, bueno, ya que yo sé que de este lugar no voy a salir nunca, por lo menos hay algo que te puedo pedir. Bueno, a ver, ¿qué es lo que querés? ¿Qué tanto querés? Que vaya Lázaro a ver a mis hermanos. Porque tengo 5 hermanos que todavía están vivos, vivitos y coleandos, ahí. Y están haciendo un desastre con mi herencia. Que le vayan a decir que no se la dispalfarren todo. No. Que vaya a mis 5 hermanos que están viviendo de la misma manera que vivía yo. Y yo estoy viendo las consecuencias ahora. Que vaya y que les advierte para que no vengan a este lugar. Y Abraham fue muy claro y les dijo. A Moisés, a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a David, a Samuel, a Pablo, a Juan el Bautista, antorcha encendida, tienen. Si no creen en ellos que hablan de mí, tampoco van a creer, aunque los muertos se levanten y vayan a ellos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la gente prefiere no creer. Prefiero no creer porque creer atenta contra el deseo de mi corazón, atenta contra lo que amo, atenta contra mi pecado.
el cual yo abrazo y pienso no dejar, aunque vea a la tía Pocha salir de la tumba, a mí no me mueve, yo voy a seguir viviendo mi vida a mi manera. Lo que sí podemos saber una cosa. Es que cada uno será recompensado según sus obras. Jesús lo dijo y lo dijimos el domingo pasado. Lo que hicieron los buenos pasarán a vida eterna, a la presencia de Dios. Lo que hicieron lo malo pasarán a castigo eterno. Hermano, no nos engañemos. La palabra de Dios es clara. Jesús dijo, hay dos caminos. Uno es el camino de la perdición y otro es el camino de la salvación. Piensa en qué camino estás. Medita en tu caminar, medita en tu andar. Realmente, Dios, como estos hombres, les permitió oír de la boca de Jesús esta verdad. Pero a pesar de que la oyeron, ¿sabe cómo respondieron? Matando a Jesús. Pero no tenemos excusa, como dice Romanos 1. No hay excusa.